Hay proceso, batalla, que en vez de atrasarte te adelantan. Ay, Dios mío. Es más, hay creyentes que si Dios le quita la prueba, los procesos, se vuelven inválidos espirituales. Que lo que te tiene de pie y fortalecido y peleando la buena batalla han sido los procesos. Los procesos han redundado para bien de tu vida. A los que aman a Dios, aleluya, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. O 21 específicamente. Número capítulo 9, verso 19 hasta el 21, y con un amén me indica que ya usted lo tiene. Y la palabra de Dios se leen así: cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía sobre la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Levante su mano en esta hora y pidamos a Dios sabiduría en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rogamos tu dirección, rogamos tu asistencia, rogamos, oh Dios, que nos ilumine, que alumbre nuestro entendimiento para poder comprender, oh Dios mío, y conectar con tu verdad a través de tu palabra. Son favores que te ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. En esta noche nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes el fundamento teológico y estimológico de lo que significa un avance desde la perspectiva bíblica. Quiero que usted agarre esto, porque avanzar en las Escrituras no es simplemente hacer movimiento. La idea de avanzar ocupa un lugar central en todo lo que tiene que ver la revelación de la palabra y el propósito del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos a Dios en un proceso de avance para la redención del hombre, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis Dios no ha detenido su obra. Dios no ha detenido su plan. Dios no ha detenido su intención. Dios siempre ha estado llevando a cabo periódicamente, de dispensación a otra. Dios va avanzando para el cumplimiento de su propósito. Dios a Israel lo llamó a salir, ¿verdad? A salir no solamente de Egipto, no solamente a salir de una tierra de esclavitud, sino también que lo llamó a caminar en un propósito. Amén. A caminar en un propósito. Dios también llamó a Israel para que Israel aprendiera a caminar, a conquistar, a crecer, a madurar y a perseverar en la voluntad, en unos estatutos, que aprendiera a perseverar en una asignación. Dios había escogido, le dijo a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva y para que me adore. Amén. De modo que Dios saca a Israel con una intención. Y la Biblia relata, o el escrito sagrado dice, que Dios pudo haber introducido a Israel en la tierra prometida en 3 días. En 3 días pudo haberlo introducido. Sin embargo, Dios se tomó 40 años para llevar. Pero en esos 40 años, aunque Israel sucumbía en idolatría, en desobediencia, Dios siempre empujaba a Israel a que avance hacia su destino. Amén. Gloria al Señor. De modo que en las Escrituras avanzar
nunca significa simplemente caminar. Cuando la Biblia habla de avanzar, habla de movimiento con propósito. Cuando la Biblia habla de avanzar, habla de movimiento con destino. Habla de movimiento con una intención. Habla de un movimiento con sabiduría. Habla de un movimiento direccionado. De modo que avanzar en el reino de nuestro Dios es más que caminar. Hay gente que está caminando, y es muy importante, hay gente que está caminando, pero hay que ver en qué dirección están caminando. Avanzar en este camino, avanzar en el reino, no va a depender hacia dónde nosotros queremos ir, sino hacia dónde Dios nos está llamando a ir. Vamos, por favor. Amén. Gloria al Señor. Y es importante que usted avance. Dígaselo a los hermanos que está a su lado. Es importante que avance, pero en la dirección correcta. Es importante que avance, pero en la dirección correcta. Y eso indica que para nosotros poder avanzar, tenemos que asegurarnos de la dirección. ¿De qué? De la dirección. Porque en este camino es más importante la dirección que la velocidad. Ay, ay, ay. Es más importante la dirección que la velocidad. Hay gente que va rápido, que va ligero, pero en la dirección equivocada. Entonces, ese avance no le llevará al destino ni al cumplimiento donde Dios desea que esté. Entonces, avanzar implica escuchar la voz de Dios, implica asimilar una dirección, implica fe, implica obedecer, implica realmente caminar en la dirección que nos lleva al cumplimiento de lo que Dios nos ha declarado o nos ha prometido. Gloria al Señor. Cuando hablamos de avance desde el aspecto bíblico, avanzar es un concepto más teológico, es un concepto que tiene que ver con convicción, con revelación, con entendimiento, que con estrategia y movimiento. Ay, lo voy a repetir de nuevo. Cuando hablamos de avanzar desde el contexto bíblico, desde la palabra, desde nuestra concepción espiritual y nuestra relación con Dios, avanzar tiene que ver con un concepto teológico que se entiende, tiene que ver con una revelación que se asimila, que con un movimiento o con una actividad o una estrategia. Gloria al Señor. Cuando hablamos de avanzar desde la perspectiva bíblica, el avance no inicia con nuestro sentir de movernos. Porque si nosotros vamos a eso, muchas veces no nos queremos mover ni para venir para el templo. ¿Alguien está aquí? ¿Nah? Pero cuando hablamos de avance en la Biblia, estamos hablando de que Dios es quien toma la iniciativa de que nosotros podamos avanzar, Él yendo adelante. Él yendo adelante. Cuando nosotros tomamos la cita bíblica de Números capítulo 9, vemos que quien avanzaba primero era la nube. Vamos, por favor, ponlo en pantalla allí. Cuando la nube se detenía, dice el versículo 19, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. No partían. Mientras la nube estaba sobre el campamento, y esa nube representaba la presencia del Señor, ¿sí o no? Esa nube representaba que Dios estaba allí, y que esa nube representaba el respaldo, la compañía y la presencia de Dios en medio del pueblo. Sin embargo, el texto dice, el versículo 20, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová. ¿Quién era que ordenaba?
Jehová. No era que yo me movía donde yo quería, cuando yo quería, yo me voy adelante, lo espero allá. No, el pueblo, ni los sacerdotes, ni los profetas, nadie podía hacer un movimiento fuera de la dirección de la nube. Porque quien sabía el destino y hacia dónde tenían que ir no era el sacerdote, no era Moisés, era la nube. Amén. Era la nube. Eso le dice a usted que nosotros no podemos avanzar sin dirección divina. Que lo que nos hace a nosotros avanzar en la dirección correcta es la presencia del Señor. El pueblo lo entendió y no hacía ningún tipo de movimiento. Todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy en día en la comunidad cristiana. Hay gente que se está moviendo, se está desesperando y está haciendo movimiento. Se están saliendo del orden y se están saliendo de la cobertura y se están saliendo de la dirección, porque ellos entienden que la nube se ha detenido mucho tiempo y ellos se están estancando. Ay, ay, ay. Hay gente que Dios lo tiene paralizado, trabajando con ellos, trabajando en su corazón, trabajando en su carácter, trabajando en la estructura espiritual de su vida. Sin embargo, ellos no están atentos a lo que Dios está haciendo dentro de ellos, porque ellos están más enfocados en avanzar. Ay, Dios mío, en avanzar. Pero yo llevo 2 años, 3 años, 4, 5, 6 años aquí y yo no veo avance. No, yo no puedo esperar más tiempo. Tengo que moverme. No te muevas hasta que tú no veas el movimiento de la nube. Vamos, por favor, no te muevas, porque te puedes mover y puedes intentar avanzar en la dirección contraria a la que Dios te quiere llevar. ¿Me siguen? Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, el versículo 21, y cuando la nube se detenía, se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Entonces, era un asunto, el movimiento para avanzar hacia el destino no dependía de una estrategia, de un deseo personal, sino de una dirección divina, la nube. ¿Me sigue? De modo que aquí vemos que el avance no comenzaba con el pueblo en movimiento, sino con la iniciativa divina en movimiento, la nube de Dios. Dios llama, Dios guía, Dios fortalece y Dios lleva a término feliz la obra que ha comenzado con sus hijos. Él sabe cuándo detenernos y cuándo impulsarnos a avanzar. Amén. Entonces nosotros debemos de aprender a identificar cuándo es el tiempo de detenernos y cuándo es el tiempo de avanzar. Vamos, díselo a tu hermano. Tiene que identificar cuándo detenerte y cuándo avanzar. Yo creo que nosotros estamos proféticamente como casa de fe en un tiempo de avance. Yo creo que la nube se ha levantado y hay que avanzar en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta preciosa noche? Amén. Recuerde que todo avance espiritual, todo avance ministerial, todo avance en materia de liderazgo debe de llevarnos a Cristo. Ay, dígame conmigo, por favor. Amén. Si nuestro avance no nos acerca a Cristo, entonces vamos en la dirección equivocada. Si nuestro avance no nos va moldeando conforme al carácter de Cristo, estamos en la dirección equivocada. Ay, 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 ay. Entonces, veamos algunos fundamentos teológicos o etimológicos más bien acerca de este término de avanzar en el nombre del Señor. Veamos la perspectiva hebrea, cómo los hebreos, porque aquí los hebreos entendieron el asunto.
en número 9, los hebreos entendieron el concepto de avanzar o detenerse, de esperar el movimiento de Dios, o detenerse ante lo que Dios había determinado. Hay que pararse. Dice que ellos esperaban ordenanza. Diga conmigo, ordenanza. Para aquellos que no le gustan que le estén dando orden. Para aquellos que no le gusta que le estén trazando directrices. Ellos no hacían ningún tipo de movimiento sin esperar la ordenanza. Gloria al Señor. Y aquí ordenanza no era solamente un compendio de mandamientos. Aquí la ordenanza tenía que ver con una palabra que tenía que ser obedecida, con una orden que tenía que ser contemplada. Gloria al Señor. Con un mandato que tenía que ser recibido. Entonces, desde el pensamiento hebreo, el concepto avanzar se describe con varias palabras hebreas. La primera es halak, H-A-L-A-K de kilómetro, halak. Y para los hebreos, halak significa caminar, marchar, andar, progresar, conducirse. Para ellos significa esto. Y esto le suena a usted cuando Moisés estaba frente al mar. Que va donde el Señor y le dice: Señor, tenemos a Faraón detrás y tenemos un mar delante. Estamos a punto, prácticamente, yo parafraseando, de ser eliminado. Y el Señor le dijo: halak, vamos, por favor. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Extiende tu vara y dile a mi pueblo, halak. Vamos, por favor. ¿Qué fue lo que le dijo? Halak. Porque halak significa: dile que caminen, diles que marchen, dile que no se detengan, que sigan andando, dígale que sigan progresando, dígale que se sigan acercando a su destino, dígale que no dejen de caminar, que se conduzcan caminando. Eso fue lo que le dijo. El concepto describe que no era simplemente movimiento, era un movimiento entendiendo quién lo estaba direccionando. Vamos, por favor. Era un caminar comprendiendo la dirección de Dios. Aleluya. Nunca dé un paso sin tener una precisión de la voluntad de Dios sobre tu vida. Es mejor estar paralizado en un punto determinado, teniendo a Dios a tu lado, que seguir caminando sin Dios al lado tuyo. Aleluya. Moisés lo entendió y lo dijo de esta manera: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a dar un paso, yo no voy a avanzar, yo no voy a caminar, yo me paralizo aquí, porque él entendió que la garantía de llegar a su destino dependía de la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. En la mentalidad hebrea, caminar no solamente era dar pasos, sino un estilo de vida. Para ellos caminar formaba parte de un vivir. Aleluya. Por eso la Biblia dice en el libro de Génesis, su capítulo 5, su verso 24, dice: Enoc caminó con Dios. Amén. Enoc caminó con Dios. Esto no significa que Dios estaba físicamente al lado de Enoc, sino que la vida de Enoc, el caminar de Enoc, la dirección como caminaba Enoc, lo hacía cercano a Dios.
Amén. Y caminó Enoc con Dios. O sea, su estilo de vida, la forma de nosotros caminar en la fe, la forma de nosotros caminar en el propósito, la forma de nosotros caminar en el evangelio, determina, manifiesta si Dios está cerca de nosotros. Vamos, por favor. Lo voy a repetir de nuevo. La forma de tu caminar en la gracia, la forma de tu caminar en el llamado, la forma de tu caminar en la misión, la forma de tu caminar en el propósito del Señor, la forma de tu caminar en el evangelio, tu estilo de vida, la forma de conducirte, va a atestiguar, va a poner en evidencia si tú estás caminando con Dios o si Dios está caminando contigo. Vamos, por favor. Porque un hombre que está caminando con Dios, una mujer que está caminando con Dios, no tiene atraso en la fe. Avanza sin importar los obstáculos. No se detiene ante la tormenta porque Dios lo está impulsando. Vamos, por favor. ¿Alguien lo sigue? ¿Ah? Un hombre y una mujer que está caminando a la manera de Dios, que está caminando sujeto a Dios, una mujer que está caminando en obediencia a Dios, eso se refleja hasta en el vocabulario. Eso se refleja en su actitud. Eso se refleja en su comportamiento. Eso se refleja en su testimonio, que está caminando con Dios. Y si está caminando con Dios, va a avanzar. Va a avanzar en el nombre del Señor. De modo que Enoc caminaba con Dios porque su vida andaba, se movía dentro de una relación y dentro de una comunión íntima con el Señor. Amén. Gloria a Dios. También nos dice a nosotros Génesis capítulo 17, su verso 1. Génesis 17, verso 1. El Señor le dice a Abraham estas palabras: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, camina con rectitud, camina con integridad, camina en santidad, camina en un orden moral. Gloria al Señor. Por eso es que el libro de Hebreos nos dice a nosotros que tenemos que tener cuenta cómo caminamos. Vamos, cómo caminamos. ¿Por qué nos manda el libro de Hebreos a tener cuidado cómo caminamos? Para que los de atrás no se salgan del camino. Ay, Dios mío, para que los que vienen detrás de nosotros no se salgan del camino. ¿Por qué? Porque si tú avanzas en la dirección correcta que Dios te ha trazado, en el llamado, en el propósito, en el ministerio, tú vas a servir una ruta correcta para que otros también puedan avanzar en la vida espiritual. Pero cuando tú te tuerces, toma otra dirección y avanza en sentido contrario hacia donde Dios te quiere llevar, entonces tú estás trazando una ruta equivocada para otros que vienen detrás. ¿Aló? ¿Me siguen? Gloria al Señor. De modo que el llamado que Dios le hizo a Abraham era un llamado a avanzar continuamente en una relación de obediencia y en una relación de integridad. ¿Cuál fue el llamado? A avanzar en una relación de obediencia y avanzar en una relación de integridad. No podemos avanzar contradiciendo los principios morales del Señor. No podemos avanzar contradiciendo el carácter santo de Dios. No podemos avanzar contradiciendo la palabra de Dios en nuestra vida, porque nos convertiremos en obstáculo y piedra de tropiezo para otros. A Cristo sea la gloria. Amén.
De modo que el Señor le dice a Abraham, y por eso también Enoc, ¿a dónde llegó Enoc? ¿A dónde lo llevó ese caminar? ¿A dónde lo llevó? ¿Hacia dónde avanzó? Hacia el mismo trono de la presencia del Señor. La Biblia dice que Enoc avanzó en la dirección correcta, y esa dirección correcta lo llevó a que Dios se lo lleve. Ay, Dios mío. Le dije en principio que tu avanzar en la fe, en la gracia, en el llamado, en el evangelio, te tiene que llevar y me tiene que llevar a Cristo. A Cristo. Si tu avanzar no te está llevando a Cristo, a reflejar a Cristo, tiene que revisarte a ver en qué dirección va. Vamos, por favor. Entonces, avanzar en este camino, en el reino, es más que hacer movimiento. Vamos. Avanzar es más que venir a la iglesia. Alabado sea Dios. Entonces Dios le dice a Enoc, camina correcto, el camino correcto, y eso lo llevó a avanzar hacia la misma presencia del Señor. Lo mismo Dios hizo con Abraham. Hizo que Abraham anduviera, avanzara, caminara, marchara, ¿verdad? En la dirección de la integridad y la obediencia, y eso hizo que Dios lo llamara, amén, Padre de muchedumbre, Padre de la fe. El otro concepto para ver la perspectiva hebrea acerca de avanzar es la palabra nasá. N-A-S-A, nasá, amén. Nasá significa, nasá, levantar el campamento, partir, marchar, continuar el viaje. Amén. ¿Qué es lo que significa nasar? Levantar el campamento, partir, marchar y continuar el viaje. Amén. Y eso lo vemos explícitamente en esa cita base que nosotros tomamos. El pueblo, cuando la nube se levantaba del campamento, vamos allá por favor, versículo 20, porque está riquísimo este fundamento bíblico. Por favor, considere conmigo el versículo 20, y dice así: y cuando la nube estaba sobre ¿qué? Sobre el tabernáculo. ¿A dónde era que estaba? Sobre el tabernáculo. La palabra nasad significa, amén, levantar el campamento. Entonces, cuando la nube se detenía, los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, lo que hacían era que levantaban el tabernáculo. ¿Qué es lo que hacían? Levantaban el tabernáculo, establecían el cortinaje, ponían el altar, ponían la fuente de bronce, y ahí se hacían entonces sacrificios, ahí se presentaban las oraciones, y ahí adoraban. Mientras estaban en el desierto, allí levantaban el campamento del Señor, ahí levantaban el tabernáculo del Señor, y ahí reposaba la nube del Señor. Entonces, cuando la nube se levantaba, símbolo de la presencia de Dios, ellos lo que hacían era que desarmaban el tabernáculo, levantaban el tabernáculo, envolvían todas las piezas, ¿verdad? Y todos los levitas cargaban todo, y cargaban el tabernáculo hasta donde la nube se detenía. Por eso era que el tabernáculo no lo podía desarmar, ni lo podía armar, mucho menos cargar el que no fuera comisionado para eso.
Porque no todo el mundo está capacitado para cargar con el tabernáculo del Señor. Vamos, por favor. No todo el mundo está capacitado, amén, para estar desarmando y armando. Aleluya. Por eso no, que no todo el mundo está capacitado para estar sirviendo en la iglesia. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No, tú tienes que tener un corazón de levita. Alaba la gloria de Dios. Tienes que tener un corazón que realmente esté diseñado para trabajar con las cosas sagradas del Señor. ¿Y qué desarmadera es? ¿Y qué tanto? Pues vamos a dejar esto aquí ya. Tú sabes la lucha que cogimos para levantar este campamento, armarlo y toda la cuestión. Y viene de repente, lo armamos en la tarde y por la mañana la nube se levanta. Alaba la gloria de Dios. Bueno, léalo conmigo, por favor, léalo conmigo. Por favor, léalo conmigo. Versículo 21. Versículo 21 dice, ¿está ahí conmigo? Y cuando la nube se detenía, ¿desde qué? Desde la mañana, y se detenía en la tarde. Se levantaba en la mañana y volvía y se detenía en la tarde. Se paraba en la tarde y por la mañana se levantaba. Ay, Dios mío. Y ahí estaban todos los levitas, gozoso levantando su tabernáculo. Dile a tu hermano, aquí hay que servir con gozo. No te está escuchando. Dígaselo, hay que servir con gozo, sin queja, sin murmuración, sin lamento, sin angustia, sin lástima, sin pesar. Bueno, se levantó la nube. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante no era desarmar o armar el campamento o el tabernáculo. Para ellos lo más importante era la nube sobre el tabernáculo. Gloria al Señor. Entonces, cuando esa nube se levantaba, ellos tenían que levantar el campamento y continuar. Hay gente que la nube se levantó y ellos no han desarmado el campamento de su vida todavía. Alaba la gloria de Dios. Ellos no han desarmado el campamento de su vida. Todavía siguen estructurados con una serie de comportamientos que le impiden avanzar. Ay, míreme como usted quiera. Todavía están durmiendo el sueño de la parsimonia, de la apatía, de la dejadez. Cuando ya Dios se levantó, aleluya, levantó la nube para que tú desarmes el campamento. Hay lugares bonitos, ¿sí o no? Hay lugares bonitos que uno quisiera quedarse a vivir. Nosotros fuimos al estado a un área de Maryland. La primera vez que fuimos a Estados Unidos, esa era un área hermosa de película, unos paisajes que yo nada más lo he visto en película. Dios mío, una cosa extraordinaria. Y de repente, wow, si uno viviera aquí, Dios mío. Pero al otro día el Señor nos dijo, levanta tu campamento, que tú no te quedes aquí. Levanta tu campamento porque tú vas para Nueva York ahora. Y tuvimos que irnos para Nueva York. Alaba la gloria del Señor. Y a los 25 días Dios nos dijo, ahora vuelve y desarma el campamento porque tú te vas para Santo Domingo. Alaba la gloria del Señor. De modo que cuando tú estás bajo una dirección de Dios, tú no te detienes, aunque el lugar sea bonito, aunque te ofrezcan villas y cartillas, porque tú tienes un destino direccionado por el Señor. Amén. Avanza el que es direccionado. La nube direccionaba. Cuando ese campamento era desarmado, lo que le estaba diciendo al pueblo, tienen que continuar su viaje. Dígaselo a los hermanos, no te detengas, tú tienes que continuar. Vamos, por favor.
no te detenga en una caída. Sigue tu viaje, levántate, restáurate y sigue caminando. Vamos, por favor, no te detenga en una mala experiencia. Sigue caminando, continúa el viaje. No te detenga en una crítica, en una murmuración. Vamos, levanta tu campamento, sacúdete el polvo. Aleluya, despégate de esa mala experiencia y sigue caminando, sigue avanzando en el nombre de Jesús. Nasat, este verbo aparece constantemente durante el peregrinaje de Israel, porque siempre tenían que moverse. Cada vez que la nube se movía, el pueblo tenía y estaba llamado a avanzar. El pueblo no podía quedarse. El pueblo tenía que avanzar. Dígaselo a su hermano, hay que avanzar. No te escucho, dígaselo, hay que avanzar. Hay un movimiento sobre esta casa. Hay una nube sobre el campamento. Y si ella se mueve, nosotros también nos vamos a mover en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. El pueblo tenía que avanzar. No podía quedarse donde Dios lo había llevado, sino que tenían que estar pendiente hacia donde Dios lo tenía destinado llevar. Quedarse donde Dios ya pasó termina convirtiendo el altar de adoración en un monumento de recuerdo. No viva del recuerdo del pasado. No viva de un testimonio del pasado. No viva de una experiencia que ya pasó. Alaba la gloria de Dios. Dile al Señor, tengo que seguir avanzando para seguir viendo más gloria sobre mi vida. Amén. Gloria al Señor. De modo que es importante que entendamos, el reino de Dios siempre nos está invitando a avanzar, porque el reino de Dios no se detiene. He dicho que el reino de Dios no se detiene. Se detienen los hombres, pero Dios siempre está avanzando en el cumplimiento de su plan. Dios bendiga lo que dijeron, amén. Lo voy a repetir de nuevo. Dios no se detiene. Se detienen los hombres. Pero Dios siempre avanza continuamente para cumplir su propósito. Y esto es poderoso. Y esto es inspirador para nosotros. Nunca detenernos y tener una vida de avance progresivo y continuo en nuestra vida cristiana y nuestra vida de fe. La próxima palabra que los hebreos utilizaban es la palabra kadad, ¿verdad? O Q, no cada kilómetro, Q, A-D-A-M, kadam, kadam. Y significa ir hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, no como el cangrejo, ni para atrás ni para los lados, sino hacia adelante, en el nombre del Señor. También significa anticiparse, adelantarse a, salir al encuentro. Dios mío, gloria al Señor. Y mientras estudiaba esta palabra, el Señor me llevó al libro de Primera de Reyes, su capítulo 18, su verso 41 hasta el 46. Y yo quiero leer algunos versos allí, porque kadam es una palabra que el profeta Elías la aplicó muy bien y se manifestó muy bien en el nombre del Señor. Elías retrata con mucha precisión a un hombre que muchas veces se detiene, pero que Dios lo impulsa a avanzar. Aleluya. Amén. Vemos, número uno, a Elías en el Monte Carmelo en un enfrentamiento, un desafío con 450 sacerdotes de Baal. Aleluya. Allí los derrota. Usted conoce la historia. Sin embargo, ese día fue un día glorioso, un día que este hombre amado Dios lo usó poderosamente. Pero al día siguiente dice la Biblia que Jezabel le mandó un mensaje. Y le mandó a decir, así como tú pusiste la cabeza de mi sacerdote, así yo voy a poner la tuya. Te la voy a cortar. Este hombre se amedrentó
y salió huyendo. Ay, Dios mío. ¿Salió cómo? Huyendo. Y se escondió en una cueva. Ajá. En una cueva donde Dios tuvo que hablarle para que él saliera de la cueva. Ay, Dios mío. Para que él saliera de la cueva. Y les resumo la historia. Dice la Biblia que él se sentó debajo de un enebro. Se sentó debajo de un enebro y le dijo al Señor: quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Solo yo he quedado como profeta. Ay, Dios mío. Y el Señor le dijo: mentira tuya, aleluya. Yo tengo 400, ay Dios mío, tengo 7,000, perdón. Tengo 7,000 que todavía no han doblado su rodilla ante Baal. Alaba la gloria de Dios. Eso le dice a usted que hay gente que están en el anonimato, pero que esa gente están avanzando en secreto. Alaba la gloria de Dios. Una cosa es el avance público y otra cosa es el avance en secreto. Hay gente que está avanzando públicamente y tú crees que van hacia adelante, pero hay gente que está calladito. Ay, ay, ay. Hay gente que está en silencio, que está siendo movido por la mano de Dios hacia adelante. Las carretas, dice un verso, las carretas, mientras más vacías están, más ruido hacen. Y hay gente que está haciendo mucho ruido y cualquiera cree que están avanzando. Pero yo espero ser un hombre en silencio, que no haga mucho ruido, que no dé muchos pasos ni mucho brinco, pero que vaya en la dirección correcta. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Gloria al dulce nombre del Señor. Y este hombre sabe lo que es avanzar. Y Dios lo impulsa a avanzar al profeta. Y usted lo conoce. Y usted sabe que el profeta Elías, el Señor agarra y le da de comer. Le da de comer. Y luego de que come, le dice: oye, hijo, come y bebe. Vamos, por favor. Porque el largo camino. O sea, tú no llegas hasta aquí. Vamos, dígaselo a la persona que está cerca. Tú no llegas hasta aquí, te falta todavía. Sigue avanzando. No te está escuchando. Dale un codazo para que te escuche. Aleluya. Come y bebe. Aleluya. Vamos, por favor, muévele. Come y bebe, porque el largo camino te resta. Todavía hay que seguir avanzando. El problema, la lucha, el proceso, el levantamiento, la oposición no debe de detenerte. Sigue avanzando. Nútrete. Aliméntate, fortalécete y sigue caminando. Aleluya. Gloria al dulce nombre del Señor. El concepto Kadam significa ir hacia adelante. Los hombres y mujeres que andan agarrados de Dios, hermano, no hay quien lo detenga. Avanzan por encima de cualquier circunstancia. Y avanzan más rápido que aquellos que se creen ligeros. Ay, 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 ay. ¿Por qué? El Señor me lleva. Porque este concepto Kadam significa ir adelante, anticiparse, adelantarse, salir al encuentro. Y la Biblia dice en este hermoso capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. ¿Está ahí conmigo? Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ay, Dios mío, ¿cuántos están escuchando esa lluvia? Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube
como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Oiga esto, agárrese. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Oiga esto, el hombre preparó su carro y arrancó. Aleluya. Elías no tenía carro. Vamos, por favor. Elías no tenía carro, pero mire lo que pasa en el versículo 46. Lea conmigo, por favor. Y la mano de Jehová estuvo sobre el cual ciñó sus lomos, no su carro, y corrió delante de Acab. Ay, por favor, hasta llegar a Jezreel. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? ¿A dónde andaba Elías? Andaba a pie. Alaba la gloria de Dios. Eso te dice a ti que cuando tú andas con Dios, Dios te hace avanzar por delante de, ¡ay, por favor! Por delante de otros. Dios te hace avanzar, llegar al destino primero que otros. ¿Me sigue? Entonces avanzar no depende de habilidad, sino de dependencia de Dios. Ay, lo voy a repetir de nuevo. Avanzar no depende en este camino de tus habilidades, de tus recursos. Depende de una dependencia total de Dios. Gloria al Señor. Esto es muy importante. Muchas veces se describe a Elías avanzando cuando otros se detenían. Muchas veces Dios lo impulsaba a avanzar por delante del pueblo, por delante de otros hombres. Dios lo hacía avanzar. El verdadero avance no consiste en correr delante de Dios, sino en seguir al Dios que va guiando nuestros pasos. Es ir detrás de Dios. Dile a tu hermano, es ir detrás de Dios. Hay gente que está corriendo delante de Dios. Hay otros que están corriendo lejos de Dios. Pero lo bueno es correr detrás de Dios. Ir detrás del Señor. Amén. Aleluya. De modo que vemos estos conceptos en el nombre del Señor. Y quiero compartir ahora desde la perspectiva griega, desde el Nuevo Testamento. Desde el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Hay una palabra para describir avance y es prokotop. Amén. Prokotop. P-R-O-K de kilómetro O-P-T-O. Prokotop. Esto significa golpear hacia adelante. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que significa? Golpear hacia adelante. El concepto prokotop se utilizaba en el ejército. ¿A dónde? En el ejército. El prokotop era una brigada, era una avanzada que utilizaba el ejército romano para abrir camino para llegar al destino de la batalla. Alaba la gloria del Señor. Cuando ellos iban a un enfrentamiento, ellos abrían camino por entre los bosques, por entre los caminos difíciles. Ellos acortaban vías. Ellos acortaban rutas. Ellos estratégicamente buscaban vías para sorprender al enemigo. Y ellos lo que hacían era camino donde no había. Alaba la gloria de Dios. Y avanzaban por trechos y caminos difíciles para llegar a su destino. El concepto prokotop significa golpear hacia adelante. Prokotop significa abrir camino, romper los obstáculos y avanzar.
Hay gente que Dios le ha puesto y ha permitido que el enemigo le ponga obstáculo delante para provocarlo. Alaba la gloria del Señor. Para provocarlo. Originalmente se describía a los soldados que cortaban obstáculos, árboles, para continuar avanzando hacia su destino. Pero este concepto prokotós significa también progresar, crecer, adelantar, prosperar espiritualmente. Vamos, por favor. Este concepto significa progresar. Y cuando hablamos de avanzar, no estamos hablando de movimiento, estamos hablando de progreso. De progreso. ¿Cuáles son los progresos que tú has venido logrando en el camino de la fe? ¿Estás progresando en la fe? No es lo mismo progresar económicamente que progresar espiritualmente. ¿Me sigue? Hay gente que prosperan de manera material, pero empobrecen de manera espiritual. Ay, Dios mío. Entonces usted tiene que ver y elegir cuál es el balance que usted va a tener en su progreso como cristiano. Si usted va a progresar más en las cosas perecederas, terrenales, temporales, o si va a progresar en las cosas espirituales y eternas. Porque el concepto prokotós significa progresar, crecer. El apóstol Pedro aconseja que tenemos que crecer en la gracia. No es solamente estar en la gracia, hay que crecer en la gracia. No es estar en el evangelio, es conocer a Cristo en el evangelio. No es hablar de fe, es poder tener un concepto claro de lo que es la fe en nuestra vida. ¿Me sigue? Es adelantar. Y cuando hablamos de adelantar, estamos hablando de evitar retraso en nuestra vida. Hay gente que está atrasado en el camino. Hay gente que debió de estar más adelantado. Y eso nos lo dice el libro de Hebreos, que hay gente que deberían de ser ya maestros. Vamos, por favor. Debían de ser ya maestros. Sin embargo, todavía están ¿de qué? De leche. Entonces significa que hay un atraso en el proceso de crecimiento. Ay, Dios mío. Hay gente que tiene problemas de enanismo espiritual. Míreme como usted quiera, yo no tengo problema con usted. Que sufren de enanismo espiritual. ¿Cómo así, pastor? Yo soy un cristiano viejo, yo tengo 5, 10, 15, 20 años en el evangelio. Pero es que en este camino no depende del tiempo. Depende de tu madurez espiritual. Ay, Dios mío. Depende de cuál es el nivel de madurez que tú has alcanzado en la fe. Hay gente vieja que se comporta como nuevos creyentes en la iglesia. Dios bendiga a los que dijeron amén. Yo sé que muchos no van a decir amén con esto. Hay gente que tiene 15, 20 años en el evangelio y se comporta, amado, como si fueran nuevos creyentes. Y el Señor me ha enseñado que en este camino hay gente que envejecen pero no maduran. Ay, 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 por favor. Entonces, el crecimiento espiritual de un cristiano no lo determinan los años, sino el grado de madurez que tenga. Ay, por favor, denle un codazo a su hermano. ¿De qué que depende el crecimiento? ¿De los años en la iglesia? No, del grado de madurez. Y la madurez se adquiere en la medida que conocemos y somos transformados por Cristo. Vamos. Esto es muy importante. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 1, su verso 12. Quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado para mal. Para mal, no, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hay proceso, batalla, que en vez de atrasarte te adelantan.
Ay, Dios mío. Es más, hay creyentes que si Dios le quita la prueba, los procesos, se vuelven inválidos espirituales. Que lo que te tiene de pie y fortalecido y peleando la buena batalla han sido los procesos. Los procesos han redundado para bien de tu vida. A los que aman a Dios, aleluya, todas las cosas ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Hay guerras que convienen, que te hacen más experto en la lucha. Vamos, por favor. Hay desiertos que convienen porque te hacen conocer a Dios. Ay, Dios mío, aleluya. Hay abandonos y rechazos que convienen porque te hacen depender más de Dios que de los hombres. Alaba la gloria del Señor. Hay procesos, batallas que convienen, que nos adelantan. Santo Padre. Que nos aceleran. Hay gente que cree que nos está haciendo un mal, haciéndonos la guerra. Lo que nos están es acelerando. Alaba la gloria de Dios. Vamos, alguien puede levantar su mano aquí en esta preciosa noche. Nos están acelerando. Mientras más me oprimen, por favor, mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos. Faraón creía que le estaba haciendo un daño a Israel. Y ese daño Dios lo convirtió en la bujía, en la chispa de multiplicación y crecimiento. Dios mío. Aleluya. Así que no te preocupes. No te lamentes por nada ni por nadie. A los que aman a Dios, repito. Va, dele un codazo a su hermano para que lo entienda, por favor. Ay, 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 ay. De modo que el concepto Procotop significa progreso, avanzar. Utiliza los procesos para crecer y avanzar. Utiliza los procesos para progresar en tu vida espiritual, en el conocimiento de la palabra, en tu comunión con Dios. Utiliza la batalla no para quejarte. No para quejarte, no para desanimarte, sino para conocer al Dios que tú le sirves. Dios mío. Hay batallas que Dios la permite en nuestra vida, no para que nosotros la peleemos, sino para Él enseñarnos quién pelea por nosotros. Vamos, por favor. ¿Quién pelea por nosotros? Eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Esos filisteos que tú, esos faraones, ese ejército de Egipto que tú ves, tú no lo vas a volver a ver más. ¿Quién lo desapareció? Moisés. No. Dios lo enterró delante de los ojos de Moisés. Hay batallas que Dios la permite, no para que tú la pelees, sino para que tú lo veas peleando a Él por ti. Vamos, por favor, alguien está aquí en esta hora. Escúchelo en el nombre del Señor. De modo que el progreso del evangelio, el apóstol Pablo dice: todo lo que me están haciendo, las pedradas, los levantamientos, la oposición, la guerra que han venido contra mí, eso lo que ha hecho es que me ha impulsado y me ha llevado a mí a predicar más este evangelio. O sea, cuando pensaban que el evangelio se iba a detener por darme tantas pedradas y hacerme la guerra, entonces que he predicado el evangelio, entonces que el evangelio está llegando. Léalo. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado. ¿Qué te ha sucedido a ti? Ay, Dios mío. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te está sucediendo? Todo eso, Dios te dice en esta noche, todo eso lo estoy permitiendo para que mi propósito avance en tu vida. Ay, Dios mío. Vamos, por favor, esta palabra es para alguien.
es para que mi proyecto avance en tu vida. Es posible que tú llores, pero en lo que llora Dios te acelera. Ay, Dios mío, la gloria de Dios. Es posible que mientras tú estás lamentándote y gimiendo ante la presencia de Dios, Dios está abriendo camino para que tú llegues a tu destino. Alabado sea el Cristo de la gloria. Mientras te están haciendo la guerra, Dios está rompiendo cabeza a tu favor. Hay gente que cree que te está haciendo un mal. Eso fue lo que el Señor le reveló a José temprano. Por eso que vemos a José que ni se queja, ni se venga, ni se lamenta, ni acusa a nadie. Cuando sus hermanos lo criticaban por los sueños, cuando sus hermanos mostraban una actitud negativa hacia él, él se quedaba tranquilo. Porque tenía una revelación de Dios. Tenía una revelación de Dios. Lo venden, no dice nada, se queda callado. Aleluya. Lo acusan, se queda callado. Se queda callado, no dice nada. En este camino muchas veces hay que avanzar en silencio. Ay, Dios mío. En este camino tenemos que ser como los árboles. Pregúnteme cómo, pastor. Los árboles no hacen ruido cuando están creciendo. Ay, Dios mío, está aquí en estas horas. Hay que crecer como los árboles en este camino, en silencio, que la gente se dé cuenta por los frutos. Ay, por favor, por los frutos en nuestra vida. José se queda calladito y cuando sucede todo lo que el cumplimiento de la revelación de Dios, que él se encuentra con sus hermanos, entonces le dice: el mal que ustedes procuraron hacerme, Dios lo convirtió en un bien. Ay, Dios mío, todo lo que ustedes hicieron me aceleró, me hizo avanzar hacia el cumplimiento profético. Lo que ustedes me hicieron, la guerra que ustedes me hicieron, lo único que hizo fue que me acercó para que se cumpla lo que Dios había dicho de mi vida. Entonces en este camino se avanza. Se avanza también por medio de las dificultades y por medio de la batalla se progresa. Así que no te detengas y avanza en el nombre del Señor. Dale un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vamos, póngase de pie aplaudiendo la presencia del Señor. ¡Aleluya! Son ustedes bendecidos en la gracia del Señor. Le habla el pastor Juan Ismael Castro. Si estas palabras han sido de gran bendición, te invito a suscribirte, ver el próximo mensaje, compartirlo con otro, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros por conquistar. Bendiciones.